Bienvenidos y bienvenidas a este bestiario de Oscuro Z. Hola amigos y amigas. Hoy tenemos una historia de un señor que se llama Rafael. Él dice que vive por la sierra del norte del país. Él dice que toda la vida se ha dedicado a ser campesino, ¿sí? Pero por el lugar es medio complicado tener eso porque hay mucha sequía y actualmente dice que que las lluvias cada vez se retrasan más y que hace bastante frío y que la tierra se están secando, que el lugar realmente ya no da para más. Ya se está transformando en casi un semidesierto el lugar donde él vive. Pero dice que cuando él era niño acompañaba a su papá a trabajar el campo, cerca de un arroyuelo que existía todavía en esa época, hace como unos 20, 30 años atrás. Decía que el lugar era semidesértico, pero cerca del río podían sembrar su milpa, frijolitos, habas, arroz a veces. El arroz dice que el arroz fue traído por uno de sus parientes, pero la realidad dice que el arroz solamente lo sembraron una vez, pero era tan complicado ya que tenían que estar en el agua la plantita, muy húmeda la tierra, y por la realidad era un gasto innecesario. Dice que nomás sembraron como 1 metro por 1 metro y que que nunca más volvieron a sembrar ese tipo de cultivo porque era exageradamente complicado y la planta realmente no valía la pena. Pero sí el maíz, el frijol, las calabazas, los chiles, a veces algunos otros frutitos que podían sembrar como el jitomate y así. Pero dice que en tanto y tanto, él dice que en una ocasión iban caminando hacia su parcela, tranquilo con su papá y todo eso. Pero decía que se iban de la madrugada, se iban como entre las 3, 4 de la mañana para estar ahí trabajando un rato y ya como a las 10 irse hacia su casa, porque el sol era muy intenso y casi árboles no había. Así estuvo. Pero dice que esa madrugada iban ellos caminando, normal. Llegaron a sus parcelas, se sentaron en una roca que sobresalía de la parcela y ahí siempre desayunaban. Decía su papá: mira, hijo, primero desayuna y después vamos a comenzar a trabajar. Ok. Estaban viendo cerca del río cuando de repente dice que su papá y él ya iban amaneciendo. Cuando de repente vieron a una víbora grande, dice él. Él le dijo a su papá: papá, mira esa víbora. Dice: sí, cállate, no te muevas, vamos a ver cómo va pasando. Lo sorprendente de aquí es que dice que él vio que la víbora se veía muy vieja, muy antigua, pero con plumas. Así dice él, que como con plumas en todo su cuerpo, como de ave. Decía: papá, decía el papá, cállate, no digas nada, ahorita no. Entonces dice que nomás vieron cómo la víbora fue entre el río, se fue deslizando para perderse hasta el final, donde se perdía de vista el río. Era un río, era como un chorrito de agua, ¿no? No era un río inmenso. Y ya se fue. Decía que para él era gigantesca la víbora, pero dice su papá que simplemente la víbora medía mínimo unos 40, 50 centímetros de largo, llegando casi al metro. Pero lo más extraño es que tenía plumas. Él decía: no, pero es que no, nunca había visto una víbora así con plumas. Había visto las víboras de cascabel y la mayoría de las víboras que existían, pero él siempre había visto un cuerpo liso. Se fue, su papá le dijo: no digas nada, ya vámonos a trabajar. Pero él trataba de platicar con el papá, pero el papá no quería. Terminaron su jornada laboral ahí, en la parcela, se regresaron a su casa y él llegando le dijo a su mamá: mamá, vimos a una víbora. Y ella le dijo: ah, sí, hijo, está bien. No, mamá, pero es que era una víbora que tenía plumas, desde la cabeza hasta su cola.
le dijo a su marido, ¿sí, viejo? Le dijo, sí, sí, la vimos. Pues, ¿qué clase de víbora es esa? Pues, quién sabe, vieja. Nunca en mi vida he visto una víbora así. Entonces dice que esa historia siempre la ha contado, pero casi nadie le cree sobre las víboras así, con plumas. Todos dicen, no, estás alucinando, tal vez eran sus escamas, tal vez era otra cosa que aparentaba que eran plumas, pero no tenía plumas. Y su papá, decía él, que le decía, papá, ¿verdad, pa, que sí? Y le decía el papá, sí. Pero dice que él creció y contó la historia, pero dejó de contarla porque muchos se burlaban de él. Se reían cada vez que él contaba de la víbora con plumas. Y dice que esa es su historia de esa víbora, que él no sabe qué sería. Realmente nunca ha escuchado ninguna historia sobre alguna víbora con plumas, pero él la vio cuando era muy pequeño en ese lugar y jamás ha vuelto a ver ese tipo de víboras. Amigos, esa es la historia de aquí del Señor. Él dice que él vive en Querétaro, pero en una de las poblaciones más alejadas de la ciudad. Es sorprendente, amigos. Yo he escuchado algunas historias de ese tipo de víboras. Es sorprendente, pero dicen que solamente es criptozoología. Otros piensan que es la misma serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que puede ser, que no sea un mito, sino que sea una realidad. Hay muy pocas historias sobre esto, amigos. Es extraño, pero sorprendente a la vez. Pero, como siempre les digo, yo creo todas las historias que me mandan. Y espero que haya sido de su agrado esta historia. Hasta luego, amigos y amigas.